Lamentablemente para Émile Zola, el 12 de julio de 1906, cuando la sociedad y el ejército francés decidió definitivamente absorber de todo y rehabilitar el nombre de Alfred Dreyfus, Zola lamentablemente ya no estaba con nosotros, ya había muerto unos años antes. Tampoco ganó el premio Nobel, entre otras cosas. Ese denominado caso Dreyfus, Alfred Dreyfus, en 1894, fue un episodio que conmocionó hasta los cimientos a la legislación francesa. El origen de todo fue la sentencia judicial emitida contra el militar acusado de espionaje en favor de Alemania. Eso en esa época era, pues, naturalmente terrible. El origen de la acusación fue una nota manuscrita dirigida al agregado militar alemán en París, en el que se alude a informaciones concretas sobre las características de los nuevos armamentos franceses. Basados en la nota, los expertos militares y los grafólogos franceses comparan las letras de los principales oficiales del ejército y llegan a la conclusión de que la nota había sido escrita por Alfred Dreyfus, o Dreyfus, como lo pronuncian ellos. El acusado, desde luego, denegó la autoría del informe, pero sus declaraciones jamás fueron suministradas a la prensa. El 15 de octubre de 1894, Dreyfus, de 35 años, fue juzgado en consejo de guerra, condenado a ser degradado y a cumplir cadena perpetua en la prisión de la Cayena, en la Guayana francesa, en la famosa Isla del Diablo, donde dicen que tuvo Papillón. La trascendencia del asunto venía dada por la desastrosa derrota sufrida por Francia ante la Alemania de Otto von Bismarck, la guerra franco-prusiana, que culminó con la derrota de 1870, la caída del Segundo Imperio, el de Napoleón III, y la ocupación de París por parte de los germanos, quienes a su vez desde ahí proclamaron su nuevo imperio. Durante el juicio contra Dreyfus, Auguste Mercier, ministro de Guerra de Francia, señaló que había pruebas concluyentes en torno al militar, evidencias que no podía mostrar pues suponían un peligro para la seguridad nacional. La familia Dreyfus, convencida de la inocencia del acusado, aduce un error judicial e invoca la ayuda de la prensa y de diversos sectores políticos para conseguir, si no la revocatoria de la sentencia, por lo menos una revisión. 2 años después, en marzo de 1896, el director de información, Marie-Georges Picquart, descubre un nuevo documento, esta vez dirigido al alto mando alemán, a un oficial francés de origen húngaro, Maréchal Ferdinand Balzan, que no deja duda de que este último es el verdadero responsable de la ejecución y envío de mensajes de espionaje que habían sido atribuidos a Dreyfus. La letra de Sterhalt es parecida a la del militar alsaciano de origen judío, de una manera asombrosa, y eso obligó a Picquart a comunicarle al Estado Mayor francés su convicción de que Dreyfus es inocente y de que contra él se había cometido un gran error. Nada de eso fue aceptado. La extrema derecha francesa dijo que el caso de Dreyfus no existía, que no iban a revisar nada y que las condiciones se quedaban como ellos la habían determinado. Fue entonces cuando apareció el abogado y periodista simpatizante de la izquierda, Émile Zola. Fue cuando elaboró su inmortal Yo Acuso, una de las páginas más importantes de la literatura mundial y del derecho. Émile Zola, en su inmortal Yo Acuso, en el que cuestionó todo el Estado Mayor francés, pero no publicado en Le Figaro, sino en La Aurora. Dice la acusación de Zola, que le mereció el premio Nobel, pero que nunca se lo dieron. Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante, quiero suponer inconsciente del error judicial y por haber defendido su obra nefasta 3 años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo, sigue diciendo Zola. Acuso al general Bilot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad, de lesa justicia, con un fin político para salvar el Estado Mayor comprometido. Acuso al general Bois de Febvre y al general Gons por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical y el otro por espíritu de cuerpo, que hace
de las oficinas de guerra un arca santa inatacable. Acuso al general Peyé y al comandante Jabarí por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Fue duro Solá con su artículo. Sigue diciendo: acuso a los 3 peritos calígrafos, los señores Belham, Barinar y Cuart, por sus informes engañadores y fraudulentos, al menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en Leclerc y en l'Echo de París, una campaña abominable para cubrir su falta en el crimen cometido, su falta jurídica. No ignoro que al formular estas acusaciones arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881 que se refieren a los delitos de difamación, y voluntariamente me pongo a disposición de los tribunales. En cuanto a las personas a quienes acabo de decir que ni las conozco, no las acabo de acusar, ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Los considero como entidades, como espíritus de maleficencia social, y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la exposición de la verdad y de la justicia. Solo un sentimiento me mueve, solo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y me juzguen públicamente. Aquí los espero. Atentamente, Émile Zola, París, 13 de enero de 1898. La respuesta del gobierno francés fue naturalmente la detención de Picard, al mismo tiempo que señaló que con Dreyfus se había cometido un mortal error que enardeció de nuevo los ánimos, desencadenando las hostilidades entre la extrema derecha y la izquierda socialista. Las corrientes antisemitas, los liberales, la Iglesia Católica y en fin, se revolvió por completo la sociedad francesa. Como era de esperarse, Zola perdió el pleito y es condenado a 1 año de cárcel y a pagar 300.000 francos y a ser despojado de la Orden Nacional de la Legión de Honor, por lo que tuvo que huir y exilarse en Inglaterra. Tras este juicio, a Zola surgió otro ingrediente. Se comprobó que el documento con el que acusaron a Dreyfus era falso. Se supo quién lo hizo y los motivos que se tuvieron, y se ordenó una revisión total del asunto. Zola regresa a París en julio de 1899 y el Estado Mayor francés decide tomar medidas contra él mientras se organiza la revisión de la condena contra Dreyfus. Pese a todas las evidencias, el tribunal rehúsa reconocer el error judicial previo de 1894 y esto hace que el presidente Loubet decida indultarlo y ponerlo en libertad inmediata. Sin embargo, el asunto no queda resuelto, por la opinión pública y los grupos de oposición exigen que además de la libertad se decrete para Dreyfus la inocencia total. Este reconocimiento llegó, como les dije anteriormente, el 12 de julio de 1906, un día como hoy, 4 años después del fallecimiento de Zola, quien murió asfixiado en su residencia por los gases emanados de una chimenea. Para Émile Zola, el premio Nobel de Literatura jamás llegó. Nominado en 1901 y 1902 para el galardón, fue superado por Philippe Proudhon y el historiador alemán Theodor Mommsen. Es la información entonces para ustedes en el día de hoy.